siguiente programa contiene escenas violentas que pueden ser inapropiadas para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Asesinos creativos, inteligentes, malvados, intrigantes. No fue una serie de crímenes fortuitos realizados en un año. Fueron 50 semanas de asesinatos planificados. Los impulsa la venganza, su dogma y su ego. Mi nombre es Ted Bundy, acusado y defensor del caso, y quiero presentarme a ustedes. Su factor común, alta inteligencia. ¿Qué afectó estas mentes dotadas para crear algunos de los asesinos más bestiales? ¿Y quién es más perverso? Existe una escala para medir lo más oscuro de la conducta humana. Desde asesinatos impulsivos hasta locura alimentada por violencia. Actos calculados de crueldad, tortura y brutalidad. La ciencia forense dispone ahora de un índice de maldad. Índice de maldad. Los perversos creativos se cuentan entre los asesinos más enajenados y tortuosos. La inteligencia es su mejor arma. Les permite fraguar crímenes elaborados y eludir la captura. En California, Edmund Kemper es condenado por matar a sus abuelos. Engaña al sistema para ser liberado tempranamente y después se dedica a matar durante un año. Chicago. En el siglo XIX, el Dr. H.H. Holmes asesina a personas en su hotel y luego vende partes de los cuerpos. Para él, asesinar es tan emocionante como provechoso. 1977. Ted Kaczynski se interna en un bosque para realizar una campaña de muerte. Aterrorizará al país entero durante casi 20 años. En cada caso, los asesinatos son horribles, enconados, perversos. Pero no hay dos actos de maldad iguales. Ahora hay una escala con 22 niveles. Analiza el motivo del asesino, su método y su mente. Mientras más odioso el crimen y más racional el autor, más alta es su clasificación en la escala. Creador del sistema es el renombrado psiquiatra forense Dr. Michael Stone. El Dr. Stone explora los antecedentes y los crímenes de los asesinos para comprender qué motivó sus actos. Y usa el índice de maldad para profundizar en la mente de los más abominables criminales. En general, los asesinos en serie son astutos. Usan estrategia y sistema para ejecutar sus planes. Aquellos que los llevan a cabo con mayor éxito son ingeniosos y sagaces. Estos asesinos ocupan habitualmente los niveles más altos en mi escala de maldad. Entre esos asesinos de mente creativa está Edmund Kemper. Estamos hablando de asesinato a sangre fría, de alborotos, de asaltos, también robos y de violación. Norte de California, 1972. La mañana previa al domingo de resurrección, Edmund Kemper ordena su cama, se asea calmadamente y sale de la casa. El hogar es ordenado, tranquilo. Parece un día como tantos otros. Pero para Kemper es un día trascendental. Ha regresado a su sueño infantil de matar a su madre. Después que ella lanza el último suspiro, él se dice a sí mismo: justicia poética. Ella es una de las 10 víctimas de Kemper. Kemper figura entre los más salvajes asesinos en serie. Este imponente sujeto de 2 metros de estatura asesinaba, mutilaba y hasta devoraba a sus víctimas. Le deleitaba asesinar, y debido a su inteligencia sus crímenes pasaron largo tiempo inadvertidos. ¿Quién lo llevó a matar a su propia madre? ¿Y cómo su inteligencia y hábil simulación propiciaron su locura criminal?
Para comprender el origen de tan sádica violencia, el Dr. Stone estudia el pasado de Kemper y descubre hechos siniestros. Kemper es criado en un hogar desordenado. Sus padres se separan cuando él tiene 4 años. Junto a sus 2 hermanas, permanece con su madre, que está amargada por la separación. Ella humilla al joven Kemper. Lo encierra en el sótano durante meses a modo de castigo. En su confinamiento, Kemper crea fantasías. Se imagina matando a su madre, a sus amigos, a su maestra. El aislamiento lo afecta. Provoca un odio permanente. Desahoga su agresión en los juguetes de sus hermanas, cortándoles la cabeza y extremidades. Es un hábito secreto que anticipa futuros crímenes. La madre es la figura determinante en la infancia de Kemper. La ira que siente hacia su esposo es desahogada en el hijo. Kemper experimenta una opresión que lentamente alimenta su furia interna. En su adolescencia, Kemper vive tanto con su madre como en casa de sus abuelos. Estos lo hacen sentir como una carga, una imposición. En un arranque de ira, mata a balazos a sus 2 abuelos y es enviado a una institución mental para reclusos adultos. Estando allí, se hace maestro del engaño. 1964. Expertos carcelarios evalúan a Kemper. Registra 136 de coeficiente intelectual. Una inteligencia superior, consigna un doctor. Rodeado por psicópatas, pasa sus días aprendiendo de sus crímenes. Hace también amistad con los mismos psicólogos que lo tratan y se gana un trabajo como asistente administrativo de investigación en los exámenes psicológicos efectuados a los reclusos. Kemper memoriza 22 test psicológicos estándar. Aprende cómo manipular y finalmente distorsionar el sistema. Con pleno dominio de los exámenes psicológicos, obtiene alta calificación cuando los aplican a él y es alabado por los psicólogos. 5 años después, le dan la libertad. Kemper usó su inteligencia para embaucar a las autoridades. Esto lo consiguen solo los asesinos brillantes y más peligrosos. Tienen anticipación y la capacidad para confundir no solo a sus víctimas, sino a sus perseguidores. Para lograrlo, son extremadamente calculadores y detallistas. Realizan sus crímenes con absoluta precisión. Y cuando se ven en un entorno que provoca su furia, son implacables. Al ser liberado, Kemper es enviado de vuelta a su madre. Me enviaron de regreso la olla a presión de la que había salido. Era una situación enfermiza, muy deprimente, muy insana para convivir. La madre continúa hostigando a Kemper. Le dice que es un fracasado, tal como su padre. Cada vez que tienen una disputa, él se va de la casa, conduce sin rumbo y ve muchachas que piden aventones. Empieza a recogerlas y disfruta de su compañía y su vulnerabilidad. Estos encuentros reviven su afán de matar. Edmund Kemper. Su talento impresiona a los psicólogos y su inteligencia superior le ayuda a iniciar una serie de asesinatos que incluye a sus parientes más cercanos. A los 15 años mata a sus abuelos. Después de 5 años de reclusión, es liberado, pero vuelve a cometer asesinatos. Santa Cruz, 1972. Kemper pasa casualmente ante jóvenes que piden aventones. Sus primeras víctimas son 2 muchachas universitarias. Las recoge y las balea dentro de su auto. Kemper lleva los cadáveres a su casa, les corta la cabeza y extremidades, tal como con las muñecas de sus hermanas.
guarda partes de los cuerpos en el refrigerador como trofeos. Incluso canibaliza algunas de ellas y se deshace del resto en la costa californiana. Llega a asesinar y mutilar a un total de 6 mujeres jóvenes. Después describe cada asesinato como una fantasía convertida en realidad. La policía no tiene idea de quién es el asesino. De hecho, Kemper no está en sus listas y él persiste. No fue una serie de crímenes fortuitos realizados en un año. Fueron 50 semanas de asesinatos planificados. Con cada crimen se sentía más excitado, más poderoso y más inclinado a matar de nuevo. Y con más brutalidad cada vez. Ese frenesí lleva a Kemper a matar universitarias. Pero a la postre dirige su ira hacia el origen de sus tormentos. Su madre. En víspera de Pascua, la mata a golpes y la decapita en su alcoba. Horas después, se entrega a la policía. Durante su infancia, su madre fue una presencia abusiva. Con el paso del tiempo, él canalizó su resentimiento hacia el asesinato. La eliminación de mujeres jóvenes en el camino fue como matar a su madre una y otra vez. Finalmente, matarla a ella fue una forma de represalia, un término. Edmund Kemper recibe 7 cadenas perpetuas consecutivas. Considerando sus crímenes, el Dr. Stone lo clasifica en su escala. Debido a que fue un asesino múltiple y por el sadismo aplicado en sus crímenes, ubico a Kemper en el lugar 22 de mi escala. Esta es la categoría más alta y corresponde a asesinos torturadores cuyos crímenes incluyen carnicería y ataques sexuales. ¿Cómo pudo Kemper matar con sus propias manos? ¿Hay algo básicamente distinto en él que lo hace un asesino a sangre fría? La ciencia trata de responder esa pregunta y encuentra algunas pistas en la biología de la empatía humana. Comienza con las neuronas espejo, células cerebrales necesarias para identificar y procesar las emociones humanas. Las llamadas neuronas espejo forman realmente la estructura de la conducta social en nuestro cerebro. Marco Iacoboni, neurocientífico de la Universidad de California, estudia cómo las neuronas espejo actúan en el aprendizaje de la empatía y la comprensión de la violencia. Según su teoría, las neuronas espejo dicen al cerebro cómo leer y captar las emociones. Las personas sin neuronas espejo no sienten empatía. No advierten el dolor que siente otra persona. Para probar su hipótesis, realiza escaneos de resonancia magnética gráfica a voluntarios mientras estos observan y reaccionan a datos emocionales. Estando en la máquina, los voluntarios ven imágenes de expresiones faciales que muestran felicidad o ira mediante un par de gafas. Se les dice primero que solo vean las imágenes. Después se les solicita que imiten las emociones. Los resultados son intrigantes. Los escáneres cerebrales muestran que las células espejo viajan a 2 zonas del cerebro para conectar una acción con un sentimiento. La actividad cerebral comienza en la región responsable del movimiento muscular. Las células espejo instruyen al cerebro que prácticamente reproduzca la acción observada. Las células viajan después a los centros emocionales del cerebro y asignan una emoción a esa acción. Por eso es que cuando la gente normal ve una sonrisa, tiene una comprensión emocional de felicidad. Estos son los componentes de la empatía. Cuando sentimos ciertas emociones, las expresamos con nuestro propio cuerpo, con nuestra cara. Iacoboni logró validar su teoría probando a sujetos disímiles. Pacientes autistas que generalmente carecen de empatía. Ahora señálame, ¿qué siente la persona de la foto? Ajá. Muéstrame enojo. Los autistas saben cómo describir emociones. Enojada. ¿Avergonzada? Pero muchos tienen dificultad para sentirlas o expresarlas. Muéstrame alegría.
Estos escáneres experimentales de sujetos autistas revelan escasa actividad de neuronas espejo. Y mientras más severo el autismo, menor es la actividad en el sistema de neuronas espejo. No hay correlación entre autismo y violencia. Pero Jack Bonney cree que una desvinculación entre las neuronas espejo y los centros emocionales del cerebro puede bloquear los sentimientos de empatía y ser la clave para explicar la violencia. Proyecta ampliar su investigación al estudio de sociópatas y buscar posibles correlaciones. Creemos que la conducta violenta podría ser accionada por alguna desconexión entre neuronas espejo y centros emocionales del cerebro. La falta de empatía es punto de partida para entender la mente de asesinos creativos como Edmund Kemper. Asesinos que, a pesar de su inteligencia y sus logros, no demuestran consideración por sus víctimas. Cuando regresemos, el Dr. Stone analiza otras mentes brillantes cuya inteligencia les ha facilitado perpetrar crímenes horribles. Cerebros dotados y perversos. Son sagaces, astutos y los más malignos asesinos en serie. Su inteligencia notable les permite engañar a sus víctimas y evadir a las autoridades. Tal como Ted Bundy, uno de los asesinos más fatídicos en la historia reciente. Mi nombre es Ted Bundy, acusado y defensor del caso, y quiero presentarme a ustedes. Bundy asesina brutalmente a decenas de mujeres jóvenes a través del país en los años 70. Su tendencia violenta empieza cuando es alumno distinguido en la Universidad de Washington. Después que una novia lo deja, busca vengarse con otras mujeres. Las atrae posando como agente de policía, bombero o empresario. Después las viola, las estrangula y finalmente las asfixia. En 4 años mata al menos a 35 mujeres. Ted Bundy fue un impostor consumado, ya que era extremadamente atractivo y convincente. Sabía sacar ventaja de su apostura y encanto. Eso también resulta evidente en el juicio. Bundy actúa como su propio defensor. Impresiona a la corte, incluido el juez. Usted es un joven brillante. Habría sido buen abogado. Me encantaría verlo trabajando aquí, pero tomó otro camino, amigo. Cuídese ahora. Gracias. Finalmente es sentenciado a muerte. Algunos asesinos son tan hábiles, tan astutos, que jamás son hallados. Como el notorio asesino Zodíaco. 1969, San Francisco. La ciudad vive atemorizada de un asesino que se hace llamar el Zodíaco. Es un asesino, despiadado, absolutamente desprovisto de sentimientos. Ejecuta a 5 personas que encuentra en refugios de enamorados. Los mata a balazos o les asesta puñaladas. Provoca y confunde a la policía enviando cartas a la prensa que incluyen pistas. Cada vez amenaza con atacar de nuevo. Los investigadores están desconcertados, incapaces de descifrar un criptograma que contiene 360 símbolos y supuestamente el nombre del asesino. El Zodíaco mata a 5 personas en 3 años y nunca es capturado. Su fatal legado permanece y su identidad aún se desconoce. Aunque no fue identificado con seguridad cuando vivía, se cree que Arthur Lee Allen, con coeficiente intelectual de 136, era el asesino zodíaco de San Francisco. Pruebas reunidas después de su muerte prácticamente confirman su culpabilidad. Su habilidad para evitar la captura y matar despiadadamente lo ponen entre los más infames cerebros del mal. Estas mentes asesinas suelen disfrutar con el desafío intelectual de cometer el crimen perfecto. Como Nathan Leopold y Richard Loeb.
dos adinerados amigos universitarios de inteligencia genial. Chicago, 1924. Aburridos con sus vidas privilegiadas, Leopold y Loeb conciben un plan para secuestrar y matar a un conocido vecino por rescate. El dinero no les interesa. En verdad, su propósito es lograr un éxito criminal. Eligen a un vecino de 14 años. Lo matan a golpes. Vierten ácido en su cuerpo para ocultar su identidad y queman sus ropas. Luego abandonan su cuerpo cerca de la vía férrea y envían una carta exigiendo $10,000 a los padres del niño. Los asesinos se deleitan leyendo sobre el crimen. Virtualmente todo ha sido perfectamente realizado, salvo por un error. A Loeb se le caen accidentalmente las gafas de un bolsillo en la escena del crimen. La policía encuentra las gafas cerca del cadáver. La pista lleva al arresto de Leopold y Loeb. Durante el proceso, un fiscal describe el crimen como tan minuciosamente realizado que no habría existido arresto ni juicio de no haberse extraviado las gafas de Loeb. Ambos fueron declarados culpables y sentenciados a prisión perpetua. Aunque fueron criminales inteligentes, eran asesinos novatos, fuera de la categoría de otro psicópata de Chicago que les precedió por varias décadas. H. Holmes, un médico del siglo XIX que mató a unas 200 personas. Para él, asesinar no solo era un juego, sino algo lucrativo, que lo convirtió en uno de los asesinos creativos más crueles de todos los tiempos. 1893, Chicago. La Feria Mundial está en pleno desarrollo. Visitantes de todo el país convergen en la Ciudad de los Vientos. Muchos se hospedan en el renombrado hotel del Dr. Harry Howard Holmes. Tiene 3 pisos y cubre toda una manzana. Le llaman el castillo. Pero dentro de estas paredes hay trampas mortales. La mayoría de las víctimas son mujeres que él viola, tortura y asesina. Todos hemos sentido rechazo, dolor y sed de venganza. Pero no todos cruzamos el límite. El Dr. Stone investiga, entrevista a los criminales y estudia los cerebros de quienes sí lo hicieron. Semana Índice de Maldad. Continúa mañana a las 11 de la noche en Discovery Channel. H. Holmes, un médico del siglo XIX cuya inteligencia es su mejor arma. ¿Qué convirtió a este exitoso médico en el asesino más encarnizado, bestial de los anales del país? Su historia comienza con una infancia irregular. Nace en 1861 y crece en la soledad. La muerte lo fascina. Es criado por padres extremistas. Su madre es una metodista fanática. Lee para él la Biblia diariamente, inculcándole nociones sobre el bien y el mal. Su padre es un alcohólico irrecuperable. El niño lo evita, sumiéndose en sus estudios y coleccionando souvenirs macabros. Su infancia fue solitaria. Encontraba refugio en su intelecto sobresaliente. Era un estudiante excepcional, pero por alguna razón su mente gravitaba hacia todo lo horrendo y mórbido. A los 16 años de edad, Holmes se gradúa de la secundaria. Poco después ingresa a la escuela de medicina.
Revela una pericia extraordinaria en la disección y se especializa para hacer dinero con los cadáveres. Adquiere pólizas para personas ficticias. Se anota él como beneficiario y presenta los cadáveres como los de los asegurados. Durante los 17 años siguientes, sus crímenes escalan a asesinatos. 1893. Holmes se está ganando un prestigio en la próspera ciudad de Chicago. Es un médico joven, dueño de un gran edificio que alberga una farmacia, tiendas y un hotel de 17 habitaciones. Los vecinos lo llaman el galeno terrateniente. Pero algunos de los trabajadores del edificio y huéspedes del hotel comienzan a desaparecer. Nada menos que 30 pasajeros son declarados desaparecidos después de alojarse en el hotel. Holmes los deja inermes con gas en los cuartos. Después transporta los cuerpos al sótano mediante un deslizador secreto. En el sótano de esa casa de horrores, Holmes efectúa actos repulsivos. Flagela y ataca sexualmente a sus víctimas mujeres. Luego, aplicando su pericia de cirujano, troza los cuerpos y les quita la carne de los huesos. Elimina la evidencia en tinas de ácido. Después, pule y monta los huesos para hacer modelos de esqueletos que vende a escuelas de medicina. Holmes es un vivo ejemplo de la perversión. Disfruta desmembrar, mutilar y abusar de sus víctimas. El dinero es el gran motivo de Holmes. También saca ventaja de los muertos cobrando pólizas de seguro fraudulentas conseguidas por él. Al acercarse el término de la Feria Mundial, las actividades del hotel empiezan a despertar sospechas. Sus acreedores comienzan a acosarlo. Holmes prende fuego al edificio para evitar investigaciones destruyendo evidencias. De inmediato huye a Texas, donde sus crímenes continúan. La policía lo arresta debido a un fraude. Una vez que empiezan a interrogarlo, surgen pistas de sus fatídicos crímenes. Termina por declararse culpable y confiesa más de 200 asesinatos. La prensa lo apoda el demonio humano. En 1896 es sentenciado a morir en la horca. Llegó a extremos para matar. Construyó una monstruosa casa de la muerte. Llevó a cabo con éxito sus crímenes, manipulando la confianza pública y elaborando sus asesinatos. Fue astuto y depravado, de hecho un consumado asesino torturador. Clasifico a Holmes en el grado 22, el más elevado de mi escala, donde ya figura Edmund Kemper. Pero Holmes mató a más personas y torturó más prolongadamente. Eso hace que supere a Kemper en perversidad. Hay otro genio criminal cuya aguda inteligencia aterrorizó a Estados Unidos por casi 2 décadas. Su infamia y su saña lo instalan entre los más malignos. Son cautivadores, educados y sorprendentemente letales. Son cerebros dotados para el crimen, que hacen presa de sus víctimas como cualquier otro asesino en serie. Pero con una diferencia clave: su talento los hace más difíciles de detectar y capturar. Como Ted Kaczynski, uno de los criminales más escurridizos del siglo XX. Niño prodigio, Kaczynski usa su inteligencia excepcional para aterrorizar a una nación durante casi 2 décadas. Fue el más buscado y más temido asesino de Estados Unidos, conocido simplemente como el Bombardero. Refugiado en una cabaña rústica de 3 por 4 metros, el Bombardero pasa sus horas de vigilia inmerso en un complot horripilante.
eliminar a sus enemigos con el fin de rehacer el mundo. En 1978, empieza a remitir bombas por correo a personas cuyas creencias cuestiona. Este terrorista intelectual termina cobrando 3 vidas e incapacitando a 11. Durante 18 años, Kaczynski confunde a las autoridades. Sus crímenes no dejan evidencias, ningún rastro de su identidad. El bombardero es indetectable. ¿Cuál es el motivo de Kaczynski? ¿Y cómo elude su captura por tanto tiempo? El caso del bombardero fue quizás uno de los misterios más prolongados y aterradores en Estados Unidos. El hecho que Ted Kaczynski se saliera con la suya durante casi 20 años supone una mente extraordinaria. Para comprender el origen de la violencia de Kaczynski, el Dr. Stone revisa aspectos de su infancia que guarda detalles perturbadores. Chicago, 1942. Ted Kaczynski tiene 9 meses de edad. Una seria erupción cutánea obliga a hospitalizarlo. Los médicos lo atan a la cama para impedir que se toque las llagas. Durante un mes permanece en aislamiento, sin contacto humano externo. Según su madre, Ted nunca vuelve a ser el mismo de antes. Se torna tímido, torpe, desanimado. La sociabilidad se inicia al nacer mediante el contacto humano. El aislamiento a edad tan temprana puede ser emocionalmente destructivo. No obstante, es probable que él haya nacido con una tendencia genética a la esquizofrenia paranoica. Cuando crece, es evidente que Ted posee una inteligencia extraordinaria. A los 10 años registra 170 en un test de coeficiente intelectual. El nivel de genio comienza en 140. Salta 2 grados escolares y se sumerge en sus estudios. Pero algo está faltando. Kaczynski es retraído. Pasa el tiempo solo. Muestra agresividad hacia sus pares. 1958. A los 16 años, Kaczynski ingresa a Harvard. Es una intensa etapa académica. El mundo científico realiza investigaciones polémicas que no serían éticas hoy en día. Kaczynski se ofrece como voluntario para un experimento psicológico. Para ello, reclutan superdotados pero solitarios sujetos. A cada voluntario se le da un nombre de código. Kaczynski es llamado legal. Se pide a los participantes que escriban su concepto del mundo, su manifiesto personal. Luego, sus opiniones son desafiadas abiertamente. El propósito es probar su entereza emocional. Se hacen mediciones de pulsaciones y respiración. Kaczynski responde agitadamente, hirviendo de furia. El estudio se prolonga por 3 años. Este tormento incesante a una edad tan sensible puede haber afectado a Kaczynski al crearle una hostilidad retenida que hallaría escape más adelante en su vida. Tal vez estas experiencias y su mente de genio lo pusieron en la senda del mal. Esos incidentes emocionales, siendo muy joven, contribuyeron a la violencia de Kaczynski, y su inteligencia excepcional pudo desempeñar un papel. Investigaciones demuestran que los cerebros superdotados evolucionan de otro modo que los normales y que los eventos negativos pueden tener efectos perdurables. Sabemos que algunas personas de inteligencia superior pagan un precio asociado a esa mente de alto nivel. El Dr. Paul Thompson es neurólogo del Laboratorio Neurográfico de la Universidad de California. Está esquematizando la biología básica del cerebro crecido y explorando cómo la inteligencia desarrollada influye en la conducta. Anualmente, un estudio escanea los cerebros de sujetos con coeficientes altos y medianos durante largo tiempo. Básicamente, consiste en tomar instantáneas de cómo está el cerebro cada año, para luego compilar todo en una secuencia.
Durante los primeros 3 años, un cerebro normal está poblado de miles de millones de células que hacen millones de nuevas conexiones neuronales cada día. Los cerebros extremadamente inteligentes tienen todavía más células durante el mismo periodo. Son cerebros más activos que trabajan más intensamente para lograr más conexiones neuronales. A través del tiempo, los resultados muestran un patrón notable. Los cerebros de alto coeficiente se toman en promedio 2 años más para hacer y organizar esas conexiones y madurarlas. Este es un descubrimiento realmente sorprendente. Se pensaría que en niños más dotados todo ocurre antes, que su cerebro crece más rápido, más precozmente. ¿Esta diferencia en el desarrollo cerebral afecta la conducta? Los eventos traumáticos tienen un impacto mayor en cerebros superdotados que aún están madurando. Tal vez en algunos casos. Existe evidencia que personas con elevado coeficiente intelectual pueden tornarse huraños sociales. No se dan tiempo para concentrarse en áreas emocionales del desarrollo y pensamos que una concentración excesiva en intereses intelectuales puede ser perjudicial. No es probable que esa diferencia en crecimiento haga que una mente brillante sea más vulnerable a la violencia. Pero hay estudios que señalan que experiencias infantiles negativas pueden prácticamente destruir células cerebrales y frenar el desarrollo emocional. Thompson ha probado esto rastreando la maduración cerebral en niños hasta su adultez temprana. Con esos datos ha establecido que desde el nacimiento hasta los 20 años, el cerebro en desarrollo es muy susceptible. Por tanto, cualquier experiencia que se tenga en esa etapa es crítica para el futuro desarrollo del cerebro en el adulto. ¿Pudo el trauma en la infancia de Kaczynski haber gatillado la ira violenta que habría de convertirlo en asesino? Todos hemos sentido rechazo, dolor y sed de venganza, pero no todos cruzamos el límite. I don't think any man would sit there and just took what I took. El Dr. Stone investiga, entrevista a los criminales y estudia los cerebros de quienes sí lo hicieron. Semana Índice de Maldad. Continúa mañana a las 11 de la noche en Discovery Channel. 1962. Ted Kaczynski se gradúa en Harvard. Tiene el potencial para llegar a ser un matemático experto. En cambio, su talento lo lleva a ser el más notorio terrorista del país, el bombardero. Egresado de Harvard, Kaczynski obtiene un doctorado y una titularidad de 10 años en Berkeley, Universidad de California, para enseñar matemáticas. Pero un año después renuncia y se retira a una vida solitaria en los bosques agrestes de Montana. Ahí, pasa 18 años elaborando un destructivo plan para erradicar la tecnología moderna, que él considera un grave daño para la humanidad. 1978. Envía por correo su primera bomba al Departamento de Ciencias de la Universidad de Chicago. En los 5 años siguientes llegan bombas a otras universidades y empresas. Docenas de víctimas son heridas e incapacitadas. Cada vez los explosivos son más potentes, más letales, pero no dejan pista útil alguna. Kaczynski toma precauciones extremas para borrar su rastro. Adhiere a sus zapatos una suela removible para que sus huellas no sean identificadas. Las bombas se componen de materiales robados o hechos en casa, todos indetectables. Y registra cada paso en código para ocultar sus planes. Repentinamente, después de 12 bombas por correo, desaparece de la escena. Su plan maestro era ambicioso. Requería a alguien de inteligencia superior y lo convirtió en un asesino impredecible. La desaparición del bombardero preocupa mucho a los investigadores. Su periodo de silencio resultó inquietante, porque era como estar bajo la espada de Damocles. Quizás
solo había suspendido sus actividades terroristas para planificar mejor, o tal vez mejorar sus dispositivos. David Weber, agente en retiro del FBI, formó parte del equipo que perseguía al bombardero. Después de años sin pistas útiles, los funcionarios siguen luchando por hallar respuestas. En un comienzo, ni siquiera había pistas para relacionar un atentado con el siguiente. Después del primer atentado con bomba en 1978, ocurre otro un año después en la Universidad de Northwestern. Enseguida, un tercero dentro de un avión comercial. Hay heridos, pero no muertos. Desde 1987 hasta 1993, Kaczynski desaparece para redactar un manifiesto personal que difundirá al mundo. Allí define quién es él. Es un plan de 65 páginas que llama a la destrucción de la vida moderna. Su declaración inicial: la revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Insta la destitución de los científicos, los potentados, aquellos que luchan pasivamente. El Dr. Stone ve una relación entre la ira de Kaczynski y su personalidad conocida. Su manifiesto irónicamente condena a la misma clase de gente que él integra. Kaczynski fue un científico que ambicionaba el poder. Marginado toda su vida, detestaba al mundo que no lo aceptaba. Sin duda encontró poder en ser el bombardero, en fraguar tretas para remitir bombas y matar a distancia, pasivamente. Vale decir lo mismo que él condena en su manifiesto. 1996. Finalmente los detectives logran algo concreto. Los visita un hombre que está convencido de que el bombardero es su hermano, Ted Kaczynski. Un mes de acecho en Montana termina con el arresto. Los agentes se impactan ante el hombre que encuentran. Un sujeto débil, sucio, de aspecto salvaje. Pero más allá de su apariencia, su cabaña está inmaculada, llena de libros y material para bombas y armas. El FBI tarda 12 días en hacer un inventario del contenido que hay en la cabaña. El registro de su cabaña revela un genio enajenado. Entre los asesinos en serie, Ted Kaczynski es único porque no mataba por placer sádico, sino por una causa filosófica. Su manifiesto muestra una mente brillante pero patológica. Para muchos, un genio demoníaco. Kaczynski es culpado de la muerte de 3 personas y de la incapacidad de 11. Se declara culpable de todos los cargos y es sentenciado a prisión perpetua sin beneficios en una cárcel de alta seguridad en Colorado. Tras evaluar el caso, el Dr. Stone califica a Kaczynski en su índice de maldad. Por su planificación sistemática y brutal, aunque de crímenes a distancia, lo ubico en el nivel 16. Una categoría reservada para psicópatas perpetradores de múltiples actos de crueldad. Pero a diferencia de Kemper y Holmes, él actuó desde lejos, nunca encaró a sus víctimas. Por lo tanto, queda en un nivel inferior en mi escala de maldad. Genios malvados pueden superar a cualquiera. Generalmente salen bien librados de muchos crímenes. Sus incursiones asesinas duran años. Son difíciles de identificar. Ocultan sus viles intenciones y atacan cuando menos se espera. Estas características suelen convertirlos en el tipo más peligroso de asesinos. Con su investigación de estos criminales creativos, el Dr. Stone nos ayuda a comprender qué los impulsa a ser